¿Se acuerda en mayo de este año al ladrón vestido de monja? Que lo vimos en nuestro programa, que conversamos con vecinos, que se llevó un tablón gigante. Era bien malo el hombre, bien malo, porque resulta que ahora terminó detenido por tratar de quemar la casa de su expareja. Además, hay otro antecedente bien importante que nos va a entregar Mauro Hidalgo, que ya lo voy a ver en pantalla, referente a la detención y cómo fue que se llega a él o no. ¿Cómo estás, Maurito? Buen día. Hola Luis, ¿cómo estás? Buenos días. Claro, ¿recuerdas tú en mayo pasado cuando estuvimos ahí con los vecinos, cuando estuvimos incluso con la víctima de esta supuesta monja, este hombre que vive ahí en Santa Juana, que se percató un día en la mañana que no estaba un tablón? Recordemos que era una mesa de madera nativa que pesaba más de 40 kilos, él la tenía ahí en el antejardín, vio que no estaba, empezó a revisar las cámaras de seguridad y se encuentra justamente con esto, con lo que estamos viendo, con una persona, con una monja, pensó él en un comienzo, pero claro, no era una monja, era un sujeto, un delincuente, que se había disfrazado precisamente de monja para delinquir, andaba dando vueltas ahí por este sector en Santa Juana, en la noche, ya cerca de las 3, 4 de la mañana, y se ve justamente cuando entra a este antejardín, abre la puerta silenciosamente, toma este mesón y se lo lleva con él, incluso corriendo, ahí cruza varias calles de esta comuna para darse a la fuga. Ahí en ese momento el dueño, conversamos con él y él nos comentaba que no había hecho la denuncia en Carabineros porque dijo, bueno, esto es algo un poco engorroso, es una tabla, le había costado cerca de 100.000 pesos, pero no le dio mayor importancia. Y después este mismo sujeto fue detenido horas más tarde, pero por otro delito, por violencia intrafamiliar. Incluso lo que supimos después, el día de ayer, básicamente, es que la misma madre había denunciado a este sujeto porque se había puesto a pelear con su hermano. Y ahí llamó a Carabineros y a este sujeto lo detuvieron. Posteriormente quedó en libertad, ¿ya? Pero finalmente fue detenido durante la tarde de este jueves. ¿Por qué? Porque él fue acusado y denunciado por parte de su expareja de incendiar su casa. Hubo un incendio durante la noche del miércoles y este sujeto habría ingresado primero a la casa de su expareja, posteriormente la habría amenazado, le habría propinado algunos cortes con un elemento cortopunzante, posteriormente a eso lo habría incluso amenazado con un desatornillador y en ese momento la mujer huye de la casa, logra llamar a Carabineros y cuando vuelven la casa ya estaba envuelta en llamas. Mira, ¿qué te parece si pasamos a escuchar primero lo que comenta Carabineros? Porque aquí hay un tema bastante importante, Lucho, que es que al comienzo no hubo denuncia, pero sí hubo bastantes hechos de violencia intrafamiliar, con lo que dicen que su expareja es su pareja, pero lo cierto aquí es que hubo un intento, una agresión, la mujer en este caso resultó con lesiones menos graves, pero sí hubo una agresión y hubo amenazas, y en ese contexto entonces cuando detienen a este sujeto. Escuchemos. Bueno, la detención de este sujeto surge a raíz del delito de femicidio frustrado, el cual se habría consumado en horas de la madrugada, donde este sujeto ingresa al domicilio de su expareja con intenciones de agredirla. En ese momento la víctima logra huir del lugar y el sujeto incendia la casa. Todo esto a raíz también de una denuncia de la noche anterior, en donde este sujeto amenaza de muerte a la víctima, tiene un amplio prontuario policial y efectivamente participó. Según las versiones de vecinos y declaraciones que nos entregan, fue el sujeto que anteriormente se habría disfrazado de monja para cometer un delito acá en la comuna de Santa Juana. Mauro, aquí estamos hablando de un detenido con un alto compromiso delictual. Así lo dicen por lo menos los expertos. O sea, lo del robo de la tabla termina siendo casi anecdótico, tomando en cuenta con los delitos en los que participa después. O sea, estamos hablando de femicidio frustrado, delito de incendio y además violencia intrafamiliar contra un familiar, contra un hermano. Estamos hablando de un tipo altamente peligroso. Claro, de hecho es muy conocido ahí en Santa Juana y él vive justamente al lado, vive a unos, menos de 5 metros
o ya, dale, 5 metros, perdón, de la casa donde vivía con su expareja, una casa de 2 pisos y al lado vive él. En el barrio, en el sector, ahí en Santa Juana, todos lo conocen y también fue más conocido después cuando se hizo viral este video del robo de la monja. Ya estaba completamente identificado, pero claro, a él no lo detuvieron por ese robo porque precisamente no hubo denuncia por ese hecho delictual, sino que es detenido porque días posteriores a este robo, él comenzó una discusión y una pelea con arma blanca, incluso con su hermano, y es la madre de este hombre quien llama a Carabineros y prácticamente lo entrega. Nosotros pudimos conversar con la madre, más adelante vamos a conocer su testimonio, pero ella en varias ocasiones se acercó a nosotros y nos decía que necesitaba ayuda. ¿Ayuda por qué? Porque este sujeto, además de ser delincuente, hay detrás todo un historial. Hay un historial de consumo de drogas, consumo de alcohol, de violencia también, pero él también tiene un amplio prontuario policial, además de estos últimos hechos por los cuales ahora ya quedó en prisión preventiva. Mauro? Él ya había estado por lo menos en 2 oportunidades en cumpliendo condena. Básicamente son delitos por violencia intrafamiliar, robo, hurto, incluso tiene un delito el 2013 por homicidio simple, en donde ahí cumplió 541 días de presidio, una condena bastante baja, claro, habían otras leyes, otras normativas hace más de 10 años atrás, y por lo tanto tenía un amplio prontuario, pero claro, es detenido en esa oportunidad, digo la primera oportunidad en mayo pasado, por violencia intrafamiliar, en este sentido por pelear y amenaza a su expareja y también a su hermano. En ese contexto es detenido, pero posteriormente queda en libertad y también ahí a todas las personas en esta comuna, en Santa Juana, estaban bastante conmovidas, por así decirlo, sorprendidas con el hecho de que este sujeto ya conocían que era un delincuente común y que andaba rondando por las calles, principalmente en la noche. Y recuerdas tú que habían algunas personas en ese momento que nos decían, Luis, que no era la primera vez que cometía estos robos disfrazados. Incluso algunos nos decían que se había disfrazado de algún superhéroe. De nosotros por lo menos Superman, estuvimos reporteando, no lo pudimos comprobar. Estuvimos, claro, Spider-Man, estuvimos buscando ahí algunos videos, pero no lo pudimos comprobar. Pero sí comprobamos que efectivamente a través de este video, ¿cierto?, que él se disfrazó de monja. Y la madre también nos comentaba que utilizó ahí unas vestimentas de una sobrina, de una tía mayor que había viajado a Santiago, lo había buscado y se había puesto entonces estas vestimentas para cometer en ese momento ese delito, Luis. Mauro, ¿él tiene algún apodo? ¿Cómo se llama él? ¿Cuál es el nombre de él? Porque tú me dices que es un tipo bien conocido en el sector de Santa Juana. Sí, mira, es un tipo bastante conocido, tiene 31 años, pero por instrucción, en este caso, del Tribunal de Garantía de Santa Juana, no podemos dar su nombre y tampoco podemos mostrar su rostro en el tribunal. ¿Ya? Tú sabes que hay que ser bastante responsable con todo esto. Ayer nosotros estuvimos en la formalización de cargos, estuvimos también el día anterior, cuando se realizó su control de detención, y la verdad es que el día que se hizo el control de detención, estamos hablando del jueves, ese día no se pudo realizar la formalización de cargos. ¿Por qué? Porque él no estaba en condiciones, porque había consumido muchas drogas y también lo habían intentado, porque consumió drogas, estaba drogado el momento cuando tuvo esta discusión aparentemente con su expareja, cuando hubo las amenazas, incluso también hubo amenazas y algún tipo de agresión a Carabineros cuando lo fueron a detener, pero él tuvo que ir a constatar lesiones y ahí aparentemente le habrían dado algún tipo de medicamento para controlarlo. Y cuando llegó este control de detención, la verdad es que no estaba en condiciones y por lo mismo se aplazó, esto fue a las 11 de la mañana del jueves aproximadamente, se aplazó para las 15 horas y a las 15 horas, es decir, ya 4 horas después, lograron hacer el control de detención porque claro, para realizar todo este hecho, todo este proceso judicial, tiene que estar él consciente y saber por qué le están imputando algún tipo de delito o por qué se le detuvo y para ver si es legal o no legal esa detención, él tiene que estar con sus 5 sentidos bien puestos, ¿cierto? Claro. Entonces, le hicieron este control de detención ya por la tarde, pero se amplió la formalización para el próximo día. Y ahí pudimos conversar y conocer algunos detalles con la madre de este sujeto, que ella nos decía que, claro, que necesitaba ayuda. Incluso en la primera oportunidad íbamos a entrevistarla a ella, y ella nos dice que finalmente decide no hacerlo, no entregar su versión, pero sí telefónicamente nos decía que el hombre necesitaba ayuda,
¿Por qué? Porque era un consumidor de drogas y que eso prácticamente lo tenía, realizando este tipo de delitos y que andaba siempre delinquiendo. Mauro, a mí lo que más me llama la atención, cuando siempre todos hablamos y estamos viendo noticias de temas policiales y cosas así, decimos cómo, qué ha pasado con la delincuencia en nuestro país y todas esas reflexiones, te das cuenta que este tipo es peligrosísimo, O sea, lo del robo de la tabla que lo decíamos recién es una nimiedad, es una cuestión chica. Es un tipo que trató de matar a su pareja quemando su casa, que la atacó con armas cortantes, que se agarró a cuchillazos con su hermano y estaba libre, que además tiene un homicidio a su haber, según tú nos contabas. Entonces es bien difícil de explicar cómo un tipo de estas características estaba en libertad. Ahí es cuando uno dice, ¿qué está pasando? ¿Cómo este tipo está libre? Claro, mira, en este caso, él queda en prisión preventiva por los delitos de violencia, de lesiones menos graves, por violencia intrafamiliar. Claro. También hay en todo ese procedimiento, intentó agredir violencia a carabineros, pero lo que hasta el momento, en este estado, o en este estadio, como dicen los fiscales, como le gustan los abogados, en este estadio procesal. Procesal, claro, como le gusta a los abogados. En este estadio procesal no se puede determinar si es que él causó o no el incendio, pero lo que sí se sabe es que la mujer, cuando el sujeto ingresa a la casa por violación también de morada, que es otro delito también por el cual se le está formulando cargo, él ingresa, amenaza a la mujer y la mujer se va del lugar. Y en ese momento dicen que había una estufa de combustión encendida. Pero por lo menos estuvo la OCA realizando todos los peritajes. De momento no se ha logrado determinar si es que él es causante o no del incendio de esta vivienda. Y eso en este momento no se puede comprobar, por lo tanto están esperando ya más pericias, pero sí, como está la investigación abierta, la carpeta investigativa abierta, hay 3 meses para investigar, tal vez se pueda sumar entonces este delito. Pero por lo otro que quedó en prisión preventiva, también lo podemos ver más adelante, tenemos ahí el testimonio, la cuña del abogado defensor penal público, es que es por la reiteración de la violencia intrafamiliar, de la VIF, pero en este periodo de tiempo, en estos 2 días, entre el 16 y 17 de ahora de julio, es decir, cuando ocurrió este episodio, porque fueron al menos en 3 oportunidades cuando este sujeto amenazó e intentó agredir y agredió a la víctima. Entonces, por esa reiteración es por lo que el magistrado en este caso dice que es un peligro para la sociedad, pero puntualmente es un peligro para su expareja, en este caso para la víctima. Claro, Mauro, es que ahí está un poco lo que te digo, o sea, si tú te fijas, el historial que tú nos has comentado ahora tiene una serie de delitos que tienen una penalidad muy baja. Las amenazas tienen una penalidad muy baja. En contexto de violencia intrafamiliar, sí ahí pueden tener, creo que tienen un agravante. El robo que él hace de la tabla es hurto. Lo otro que hay por ahí que me decías es, él tiene a su haber un homicidio simple que parece que es bien antiguo, cuando todavía no estaba esta agenda corta que aumentó las penas al homicidio. Pero en general son todos delitos de baja penalidad que finalmente no le daban para prisión preventiva o para penas de cárcel, pero que si tú los vas sumando, te van generando no una condena mayor, pero sí te van generando una serie de hechos de gravedad que te pueden llevar a un hecho mayor. Entonces, a mí me llama mucho la atención cómo un tipo de estas características estaba en libertad. Porque claro, tú me dices, en el actual estadio procesal a él se le da la prisión preventiva por la violencia intrafamiliar, pero también debes tener una serie de hechos, quizás a lo mejor estoy cometiendo un error, pero puedo inferir que hay una serie de hechos por los cuales a él no se le denunció, no se le detuvo y no enfrentó a la justicia. Entonces me cuesta creer que un tipo de estas características esté en libertad. Claro, y además de eso, también se suma que también tiene antecedentes por violencia intrafamiliar, pero también pretéritos, antiguos, ¿ya? Que son de hace unos años atrás. Y eso también hace ver de que este es un sujeto peligroso en el contexto
de violencia intrafamiliar. Además, dejemos al lado el homicidio simple que tiene en su prontuario, también estos robos, hurtos, también está este tema, esta conducta ya de violencia intrafamiliar. Y eso también es lo que llama la atención, porque no estuvo también cumpliendo otros delitos, incluso, condena. Pero sí, él estuvo detenido, estuvo cumpliendo condena en 2 oportunidades. Ya lo decíamos, por este homicidio simple, pero también por violencia intrafamiliar. Hace el 2015, si no me equivoco, estuvo ahí cumpliendo 4 años por violencia intrafamiliar. O sea, ya tiene, por este delito, ya tiene una condena y también tiene un prontuario. ¿Y es con otra por esa víctima, razón, ya lo decía, Mauro? por lo que ocurrió durante lo que ocurrió durante la semana, ahí también es reiterativo y ese fue el argumento que esgrimió en este sentido el tribunal para dejarlo privado de libertad. ¿Qué me decía, Luis? ¿Es con otra víctima esta condena que él tuvo de violencia intrafamiliar o es con la misma víctima de ahora? No, con otra víctima. Esta es una pareja más bien reciente. Es otra víctima y la pareja actual es una vecina y ella también hizo la denuncia. Pero claro, aparentemente ahí hay problemas que se arrastran durante toda la relación, es lo que nos decía la madre, pero ella finalmente llama a Carabineros, pone la denuncia porque incluso nos decía la víctima que la amenazó con un arma blanca y después la amenazó, incluso le pegó con un desatornillador. De hecho, el testimonio es bastante crudo. Mira, ¿qué te parece si lo pasamos a revisar? El testimonio, okay. Estamos hablando de la víctima que lo denunció ahora. Escuchemos. Anoche él entró por la ventana del segundo piso, forcejeando la ventana y como no pudo entrar por la ventana, porque yo le iba clausurado, entró por la puerta principal con un tornillo, un cuchillo y un martillo. Él es un peligro aquí en Santa Juana. Santa Juana es un lugar muy tranquilo, demasiado tranquilo. Pero él, no sé, entra por los cercos, roba. Y yo por eso no quería estar con él, porque él siempre llegaba con cosas robadas. O sea, insisto, es un tipo de un alto compromiso delictual, una peligrosidad abismante, condenado por violencia intrafamiliar. Claro, ahora tú nos dices, Mauro, de que se está investigando el tema del incendio. Él no ha sido formalizado por delito de incendio, ¿o sí? No. Ya. De hecho, fueron todos estos delitos los que yo te comentaba, que tienen que ver con las amenazas, la violencia intrafamiliar, lesiones menos graves en ese contexto, pero no se evocó en este caso el incendio. No. ¿Y por qué? Porque justamente ellos tienen que tener la prueba científica está esperando el informe de la boca para formalizarlo. Pero en este caso, claro, en este caso el informe preliminar no determina la causa del incendio, entonces todavía, pero preliminar, todavía está entonces realizándose todo ese peritaje para ver si es que efectivamente este sujeto incendió o no la casa de la mujer, que incluso nos relataba que a él le importaba nada morir y que él la quería matar en el fondo y intentó quemar la casa, aparentemente, según yo lo decía, el relato de algunos testigos, ahí de las víctimas también, y la mujer logra escapar, logra huir de la casa y ahí es donde llaman a Carabineros. Incluso la misma madre nos decía, yo les comentaba, Luis, que intentaba en varias oportunidades pedir que lo ayudaran. Necesitamos que nos ayuden incluso el día jueves, cuando fue el control de detención y se suspendió y se aplazó el plazo de la formalización para ayer viernes. La madre le decía al juez cuando terminó, ayúdenlo por favor, ayúdenlo. Y ella lo único que quería era que su hijo quedara privado de libertad, porque decía, va a seguir haciendo lo mismo, va a seguir haciendo ¿Mauro? lo mismo, va a seguir haciendo, nos reiteraba, estaba sentado al lado de nosotros y nos decía, si él queda en libertad, va a seguir haciendo lo mismo. Sobre lo que nos decías de la madre, ¿te parece que escuchemos la entrevista que tú le hiciste, donde ella te cuenta detalles no solamente de cómo es esta persona, sino que los hechos que había realizado? Mira, escuchemos lo que te cuenta a ti la madre del ladrón vestido de monja. Tras pedí ayuda, lo internaron, se arrancó y nada que hacer, porque es todo voluntario. Pero todo esto lo que ha pasado con el incendio, con los robos, porque yo sé que él anda en malos pasos y esto todo ha pasado por la droga.
porque no haya de dónde sacar plata, porque nunca se le dio una oportunidad de trabajo cuando él lo pidió, cuando salió, recién salió, porque él tuvo mucho preso. La madre tiene la película clarita, la tiene clarita de qué es lo que puede pasar con esta persona, Mauro, y en general los delitos que a él se le están investigando y las conductas que él tiene. Exactamente, es lo que yo te comentaba, que ella dice si él queda en libertad va a seguir delinquiendo, va a hacer lo mismo, es un peligro para todos, para la sociedad, para los vecinos, incluso el lugar donde él roba esta tabla, el video que lo hace entre comillas famoso lamentablemente, está a menos de una cuadra de la casa donde él vive y la casa también que está al lado, la casa que se incendió donde él vivía con su ex pareja. Y lo decía la madre, nos decía varias veces, él necesita ayuda, pero él tiene que estar encerrado, él va a seguir siendo un peligro. Pudimos conversar también con el alcalde, con muchos de otros vecinos que nos decían, afortunadamente este sujeto, que es un delincuente común acá, está en prisión preventiva y ya no está en las calles porque claro, es un consumidor y uno nunca sabe cómo reaccionan estas personas cuando están drogadas. Mira, aquí hay una persona, una mujer, una víctima que resultó con lesiones en su cuello, que resultó con lesiones producto de un ataque con un desatornillador y una casa quemada. ¿Es él o no el causante del fuego? Eso todavía no se sabe, pero es un sujeto que tenía un amplio prontuario policial, que estaba en libertad, pero que afortunadamente ahora está en prisión preventiva y hay 3 meses para investigarlo. Ok, Mauro, muchas gracias por el reporte y seguimos atentos a todo lo que vaya pasando en la región del Biobío. Nos vemos, muchas gracias.